Introducción sin introducción, güey. Está chida, está chida. Está chida, ¿no, güey? Siento que le da una magia a este pedo, güey. Tiene su... Introducciones son importantes. Las introducciones son importantes. Pero está más chido cuando no tiene, güey. Pero sí tiene, ¿sabes? O sea, siento que sí tuvo. Es una introducción no explícita, pero sí tuvo. Pero sí tuvo. Ok, Entonces, a huevo. ¿Cómo estás, güey? Bien, güey, bien, güey. ¿Qué andas haciendo ahorita, güey, en tu vida? Nada, güey, pues de vacaciones. Por fin, ¿no? Por fin de vacaciones, la neta. Es cansado el Colsan. ¿Qué estudias, güey? Estudio Relaciones Internacionales. Huevo. En el Colegio de San Luis. Aquí con el Con Manolo, güey. Aquí está Manolo. Si no lo ven, no lo van a ver. Así. Y bien, la neta. Pero es una carrera pesada. ¿Sí? ¿Por qué? Es demandante, es muy demandante. Porque pues, te piden muchas... O sea, te piden muchos trabajos, güey. O sea, no se rige tanto por exámenes casi. O sea, es hacer ensayos. Entonces tienes que estar haciendo investigación y la neta es... No, y leer mucho. Es cansado. Es estar leyendo un chingo. Y luego escribir también... Bueno, a mí no se me hace tan sencillo. Entonces pues sí demanda mucho tiempo, pero bien, güey. O sea, la neta... Sí. Y yo sé que las relaciones internacionales tienen como variantes. O sea, o te puedes dividir por región geográfica, por país, por modelo. ¿Tú qué onda? Pues a mí la neta me interesa un poco de todo. O sea, últimamente he estado teniendo más... muchos de mis trabajos los he estado haciendo sobre China. Sobre China, güey. Sobre China. Uy, China, interesante, güey. Es un país muy interesante. Entonces siento que me he ido un poquito por ahí. Sí. También me gustan mucho las ciudades en general, como el urbanismo. El urbanismo. Hey. Siento que son dos temas que ahorita me están pues China llamando es mucho. Entonces, sí. Güey, las grandes ciudades chinas es otro pedo. Güey, y la forma en la que han crecido. Pero a ver, ¿cómo han crecido a diferencia de, no sé, Nueva York o Ciudad de México? Es buena pregunta. No sé muy bien la diferencia, la neta, todavía. Ajá, de cómo han crecido. Ajá. Pero la rapidez con la que la han hecho es impresionante. China pasó de ser un país pobre hace 40 años. 40 años a ser una potencia global. No mames, qué cabrón, güey. Sí. ¿Y a qué se debe eso? O sea, no en la ciudad, pero en general el país. ¿Tú qué has estudiado eso? Pues yo diría que principalmente a su modelo. O sea, a su modelo. Su modelo ha logrado. Siento que la forma, primero, el comunismo político chino ha permitido que, aunque sea una economía liberal en muchos aspectos, haya logrado distribuir bien esa riqueza. O sea, el hecho de que exista un gobierno central ha permitido que esa economía liberal no genere estas grandes desigualdades que existen a nivel global. Aunque sí es un país, China, muy desigual, sí ha logrado distribuir esa riqueza lo suficiente como para sacar a 800 millones de personas de la pobreza. Híjole. ¿De la pobreza? De la pobreza. O pobreza extrema. No, pobreza, ¿no? Según yo, de la pobreza. Sí, güey. Güey, qué cabrón. Güey. Sí. Y por ejemplo, dicen que China es capitalista. Es una economía liberal. A ver, ¿cuál es la diferencia? Es una economía de mercado. O sea, es una economía que permite el libre flujo de mercancías, que tiene empresas privadas, que tiene propiedad privada. Y además China es uno de los principales defensores del libre comercio a nivel internacional. ¿Y quién regula el mercado? En China está muy regulado por el Estado. Por el Estado. Por el Estado. Y las empresas por el Partido privadas. Comunista. Yo he visto que las empresas privadas son también híbridas. ¿Es cierto eso? También es cierto. Pero la gran mayoría de las empresas son híbridas o son privadas todas. O sea, o la gran mayoría. Pues hasta donde yo sé, probablemente todas las empresas son híbridas. O sea, es un requerimiento. Es un requerimiento de que el Estado tiene que tener participación. Güey, qué cabrón. No siempre es mayoritario, pero sí tienen todas las empresas una participación. ¿Y hay otro país que haga eso, güey? Al nivel de China, que yo sepa, no. ¿O que lo intente? La neta no sé, no estoy muy seguro. Ajá. Pero no creo que al nivel de China. Ok. Y por ejemplo, ¿qué hace China, güey?
Es que, güey, por ejemplo, si tú tienes otro tipo de modelo abiertamente, como lo tiene China, o sea tiene una economía liberal, pero el modelo político mercado, es diferente. De mercado. Ajá. ¿Qué hizo China para poder salir y ir en el camino de triunfar con su plan? A diferencia de países como Venezuela, Cuba, o que ellos también pensaban lo mismo. O más o menos tenían ahí una ideología comunista, socialista. Sí. Siento que, la verdad, mira, honestamente yo creo que el Estado tiende a ser muy ineficiente en generar riqueza. Muy ineficiente en generar riqueza. No es muy bueno generando riqueza. El Estado. Ajá. Las empresas son muy buenas generando riqueza. O sea, el capitalismo como modelo es excelente para generar riqueza. O sea, vivimos en vivimos en la época más rica, de mayor riqueza, de mayor prosperidad en la historia de la humanidad. Sí, güey. Y es gracias al capitalismo. Ajá. El problema es que también las empresas son malísimas para distribuirla. Son expertos en concentrar la riqueza. Y en eso siento yo que el Estado tiene facilidad hasta cierto punto. O sea, para eso, bueno, no facilidad, pero es el rol que debería tener el Estado, ¿no? Sí. Parte de los roles que debería tener. Siento yo que muchas veces en países como Cuba, como Venezuela, se ha buscado generar riqueza a través del Estado. Y no es posible, o sea, es muy complicado. Uh-huh. El Estado es muy ineficiente. Entonces, económicamente. Ya. Entonces, el hecho de que ¿has visto los videos de Chávez de exprópiese? Siento que eso ha hecho que pues se haya como dependido demasiado del Estado para generar esa riqueza. Uh-huh. Y China pues no hizo eso. China se apoyó de las empresas, se apoyó de la propiedad privada para generar riqueza. Sí. Y además con un Estado muy eficiente y con objetivos muy claros para lograr hasta cierto punto distribuir esa riqueza generada por la propiedad privada. Ajá. Sí, muy cabrón, güey. Y, por ejemplo, hay mucha privatización en muchísimas partes del mundo. Ajá. Y hay empresas que son públicas, que son también de las más grandes del mundo, pero no generan la misma riqueza. Sí. ¿Tú crees que el ejemplo de Pemex, por ejemplo, podría ser aplicarlo ahí en algo híbrido? Sí, definitivamente. No sé si híbrido. Pemex, el problema también con muchas empresas, el problema también es la fortaleza de las instituciones en los países, ¿no? Ya. Porque hay muchas empresas públicas que sí son eficientes. Hay empresas, por ejemplo, en países nórdicos que hay petroleras, por ejemplo, según yo, Finlandia tiene una petrolera del Estado. Y es muy eficiente, pero también porque existen instituciones gubernamentales que logran como generar estos frenos y contrapesos. Porque en México, Pemex, aunque sí es rentable, o sea, Pemex genera beneficios económicos. Antes, o sea, tiene, pues sí, genera riqueza. O sea, sí, porque vende petróleo. Ajá. Pero el problema es que se utiliza como le dicen, ¿no? La caja pequeña, ¿no? Del gobierno. O sea, extraen rentas de ahí el gobierno. O sea, no se utiliza ni para reinvertir. Sí. Ni para... O sea, lo que genera Pemex lo usan como fondo público. Como fondo público. O sea, no tiene... Sí, ok. Ajá, entonces no sigue esta lógica de una empresa. O sea, aunque sea una empresa pública, debería tener un poco esta lógica de generar un beneficio que sirva para mejorar la infraestructura, para que genere más beneficio. Y Pemex pues no se utiliza así porque no existen estas instituciones que regulen fuertes. Un congreso que pueda aplicar frenos al gasto público de las empresas del Estado. Un sistema judicial fuerte que logre evitar que esto suceda. O sea, cosas que sí están presentes en países más avanzados. Entonces, creo que también es importante la existencia de estas instituciones. Sí. Que balanceen un poco, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita hablabas de Cuba. Ajá. ¿Has ido a Cuba? He ido a Cuba. ¿Qué tal, güey? Cuba es un país precioso. Sí, precioso. A ver, pero ¿a qué te refieres con precioso, güey?
tiende a ser muy visto como... Tiende a haber muchas... como estigmas, siento yo. Ajá. Sobre todo con países en general, por ejemplo, países como Corea del Norte también. Que hay muchos estigmas. O sea, uno solo sabe lo que sale lo que te enseñaron en Pineapple Express. Ándale. Entonces, gran película, por piensas en Cuba. Sí. Piensas en Cuba y dices, no, pues que es un país comunista y están bien mal y pobres güeyes. Pobres cabrones, ya se los cargó la chingada. Sí, pero la neta no. O sea, hay gente viviendo ahí, gente que es muy, muy, muy chida, güey. O sea, y es un país que además tiene una historia muy interesante. O sea, a mí también se me hace de resistencia la historia de Cuba, ¿no? Sí. Sí, que hasta cierto punto creo yo que en general la resistencia cubana, o sea, ha sido como histórica, ¿no? Porque con Batista, por ejemplo, estuvieron mucho tiempo bajo la dictadura de Batista. Que él era un presidente neoliberal. Era un presidente... ¿Cómo? Militar. Era un presidente militar. Pero tenía fondos de la CIA. Era un presidente que tenía nexos con Estados Unidos. Ajá. De hecho, por mucho tiempo se utilizó como la sala de recreación de los estadounidenses, de los altos la madre, ahí en Cuba. Construyeron la mafia italiana estuvo ahí también. La madre. Construyeron un chingo de casinos. Entonces todos los estadounidenses iban de vacaciones. Ahora. Y está bien cabrón porque también la CIA pues estaba como intentando cazar a los mafiosos italianos, ¿no? Pero a la vez muchos gobernantes estadounidenses iban muchos funcionarios iban de vacaciones a los casinos de la mafia italiana en Cuba. ¿Le suena familiar? Sí. Okay. Entonces eso le dio como... Durante ese tiempo fue un país muy próspero, o sea, no próspero, muy rico. Sí. También con una desigualdad gigantesca. Que finalmente propició la Revolución Cubana, ¿no? Y creo yo que fue una revolución que en su momento pues tuvo mucho apoyo popular. O sea, mucho apoyo popular, porque precisamente Batista también era como decía Manu, un presidente militar que reprimía militarmente, ¿no? Sí. Pero eventualmente, pues, y con la Unión Soviética creo yo que vivían más o menos bien. O sea, lamentablemente Cuba dependía mucho de la Unión Soviética. Sí. Pero a partir de esa relación con la Unión Soviética, Cuba vivía más o menos bien. Sí. ¿no? O sea, la gente tenía un estándar de vida razonable, ¿no? Ajá. A partir de la caída de la Unión Soviética fue donde todo se fue a la chingada. A la chingada. O sea, a partir de los 90s llega una de las crisis económicas más grandes que ha tenido la isla. Y es a partir donde se empieza también esta diáspora cubana, ¿no? Que empiezan a salir muchas personas del país porque pues ya no tienen que comer. O sea, ya... Verga. Y ahorita están en un momento muy complicado, muy, muy complicado. Siguen en un momento complicado. Sí, no, desde los 90s. Híjole, ya güey. No han. Pero complicado, logrado... ¿cómo? Cuéntanos. Cuba tiene un problema de infraestructura gigantesco. O sea, y lo puedes ver cuando estás en la ciudad, en la isla y sobre todo en La Habana, lo puedes ver muy claramente. No hay edificios, casi no hay edificios construidos durante la época comunista. O sea, casi toda la infraestructura fue realizada antes. Antes de Batista, con Batista y antes. ¿No? Ajá. Entonces, la mayoría, por ejemplo, de las casas están deterioradísimas, o sea, muy deterioradas. Luego llegan los ciclones y es común ver que se cayó un poste, que se cayó una casa, la fachada de una casa. Ok. O sea, es muy común verlo y visualmente se ve la infraestructura muy deteriorada. Sí. Fuera de las zonas más turísticas, ¿no? Porque ya en el centro, o sea, en las zonas muy turísticas, todo se ve impecable. Impecable. Todo se ve precioso. A ver,
si puedes comprar la zona turística de Cuba para darnos una idea. Bueno, pueden ver videos, yo creo. Sí, pero pueden ¿con ver qué videos. la comprarías tú? ¿Con el centro histórico de la Ciudad de México? No. Yo diría que está más bonito Cuba. A la madre, ¿no? La parte... Está más cuidada. Órale. O sea, la zona turística te digo que es preciosa, güey. Ok. Está impecable. Está perfecta, güey. Sí. A la madre. Sí, la neta sí. Qué chido, Pero güey. te sales poquito y es otra historia, güey. O sea, las casas se ven deterioradas. Híjole, güey. Es común que se vaya la luz. Ajá. Entonces por eso es un problema de infraestructura. O sea, no... La infraestructura eléctrica es malísima. Malísima. Se va malísima la luz, y se va la luz súper seguido. Me tocó cuando estuve allá. Estábamos en un apartamento en La Habana. Y llegó un ciclón. Y se fue la luz. Salimos a la calle y estaban los bomberos porque se había caído una fachada en unos edificios más para allá. Y fuimos también a un pueblito. Buenavista se llama. ¿De viene Buenavista Social Club? No. No sé dónde venga Buenavista Social Club. Son cubanos. Son cubanos, pero no viene de ese pueblito. Ok. O sea, es otro rollo. Ajá. Y estuvimos en ese pueblito y ahí sí se iba la luz. En La Habana se va menos. Sí, porque la ciudad es la capital. Además, también Cuba depende mucho de los turistas. Sí. Pues no, creo que hasta más del 80% de los ingresos de las remesas vienen de ahí. Probablemente. ¿No? Bueno, y el tabaco y eso, pero. Sí, y las remesas también. Las remesas. O sea, yo creo que sostiene a la isla las remesas, el turismo. Y ya. Bueno, ibas a la vista, dijiste Buenavista. Ahí fui a Buenavista y se fue la luz toda la noche. O sea, no mames. La ventaja es que había ahí alguien que tenía un generador de gasolina. Entonces tuvimos luz, pero todo el pueblo estaba sin luz durante toda la noche. No mames, güey. Y era común, o sea, es muy común. Decía la gente, no, pues es que pasa todos los días. ¿Y por qué? O sea, ya sé que el problema es la infraestructura, pero todo lo que hemos hablado me imagino que es por la riqueza, la falta de riqueza que tiene. Sí, el Estado no tiene dinero. O sea, ¿por qué? Si es porque comunismo para que todos tengan lo mismo, güey, o esas mamadas que dicen en internet. No, porque la gente del partido vive bien. O sea, de hecho, generalmente viven en La Habana y son precisamente en los distritos, bueno, no distritos, pero municipios, como en los barrios, es donde viven los funcionarios, que es donde no se va la luz. O sea, donde se va el último. Mira. Porque sí se va eventualmente, pero al final se van las o sea, concentran la luz en zonas turísticas y y donde viven los funcionarios. El problema es que no, o sea, el país es muy pobre. O sea, la riqueza de las personas es muy baja. Sí. Entonces, no hay como suficiente, no hay recolección de impuestos. O sea, es muy baja. No pagan impuestos. Es que no pueden pagar impuestos porque no tienen riqueza, güey. Sí, ajá. Entonces, o sea, primero, que son como las principales fuentes de ingresos del Estado, ¿no? Sí. Los impuestos y las empresas estatales. Ajá. Muchas de las empresas estatales, pues no tienen rendimiento suficiente porque no existe un mercado que consuma los productos. Además, la mayoría de las empresas, bueno, si no es que, no todas, pero hay mucho. Ahora ahí va. Sí. Me estoy yendo por todos lados. Dale, no hay pedo, hay un chorro de empresas estatales. O sea, el 80% de las empresas son estatales. Expropiese, decía. Expropies. A huevo, güey. Efectivamente. Y entonces hay empresas de nieve, hay empresas de llantas, empresas de tabaco. O sea, la mayoría son empresas estatales. Ok. Tienen un programa que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero es para impulsar a las MIPYMES. O sea, las pequeñas y medianas empresas. Sí. No sé por qué ya les dicen MIPYMES. Pues micro. Ok. Micro, pequeña y mediana empresa. Ok. Entonces, tiene un programa para impulsar MIPYMES que son, y generalmente las ves, o sea, últimamente se ven mucho más, son como tienditas. Venden productos importados. ¿Sí puede importar? Sí pueden importar.
Okay. Tienen mucha regulación. No sé muy bien toda la regulación, pero sí pueden importar. Y últimamente ves muchos productos extranjeros en las como tienditas. O sea, ok. Eso antes no se veía. O sea, hace 10 años todas eran empresas estatales. Ok. Y ahorita precisamente por esta crisis económica necesariamente el gobierno ha tenido que crear este tipo de empresas para permitirlas para que haya una fuente de ingreso para las personas y haya una recolección de impuestos un poco más alta para tener. Y porque Cuba en general ha dependido de otros países. Y, güey, yo por ahí vi que está muy, no de moda, güey, porque no son de moda, güey, pero es la manifestación de quiten el bloqueo. Ajá. ¿Sí hay bloqueo? No es bloqueo, es embargo. Embargo, a ver cómo está eso, güey. Porque hubo bloqueo en los años 60 durante la crisis de los misiles. Uh-huh. Sí se instauró un bloqueo. O sea, es decir, no podían entrar barcos de... Que la crisis de los misiles es... o sea, estuvo a nada de una guerra Rusia, de Cuba, Estados Unidos. Estuvieron a nada. De hecho, hay una historia, no sé si la conozcan, de un submarino soviético. Ajá. que estaba cerca de la costa estadounidense. Sí. Y había... Entonces era un submarino nuclear. O sea, llevaba bombas nucleares. Ajá. Y para que se activara, para lanzar las bombas nucleares, era necesaria que existieran los tres oficiales del submarino tenían que como meter su llave para que se lanzara el misil. En Cuba. Estaban cerca de era un soviético. Ajá. Y estaba cerca de la costa estadounidense. Ajá. No sé muy bien si estabas... Por Florida, me imagino. Probablemente. Ok. No me acuerdo muy bien. No te acuerdas, no tienes bien el dato. Sí, no tengo bien el dato. Pero... entonces el submarino pierde contacto con la Unión Soviética durante la guerra de los misiles. Ajá. Pierde contacto con la Unión Soviética. Entonces a los oficiales se les hace muy raro. O sea, dicen, no, a esta altitud que estamos, no debería ser probable que perdamos... el submarino. Que perdamos contacto con la motherland, ¿no? Ok. Entonces empiezan a especular y dicen, estamos en una guerra nuclear. Híjole. O sea, cayeron bombas a la Unión Soviética y por eso perdimos la comunicación. Entonces empiezan a paniquear y dos de los oficiales dicen, pues hay que lanzar las nuestras a Estados Unidos. Hay que lanzar las nuestras. Meten sus llaves, los dos oficiales, y un oficial se queda pensando. Sí. Espérate, no sé. Aguanta, güey. Al chile no sé si este pedo es neta o no. Sí. Pues al final deciden no hacerlo. Y pues no había guerra nuclear, güey. Sí. O sea, pero estuvimos a una persona metiendo una llave. Güey, es que imagínate, güey. Imagínate que si lo hubiera metido, no nada más hubiera valido madres Cuba. No. Todo el mundo. Todo el mundo, güey. Todo el mundo hubiera valido, güey. Híjole. Sí. Alguien me había contado esa historia, pero no me acuerdo si era muy bien de Rusia. Ajá. El submarino era soviético. Ajá, sí. Sí, sí. No me acuerdo el nombre del güey. Búsquenlo. Se llama... Vladimir, sí. No sé, güey. No, pero güey, sí me sabía esa historia, güey. Sí. Pero me la habían contado, pero no me acordaba de ella. Sí. Esta la quería decir y me adelantaste, güey. Gracias. Sí. Pero a ver, entonces, el bloqueo dice que es más como un embargo. Desde la crisis de los misiles en los 60. Sí, hubo un bloqueo. Hubo un bloqueo. Ajá. Pero el bloqueo se levanta eventualmente. Que el bloqueo económico es básicamente... a ver, para hacer una transacción económica se necesita de un sistema. Ajá. Ese sistema pertenece a Estados Unidos. El sistema SWIFT. Sí. Que el SWIFT es el sistema como el software y Mastercard, Visa, American Express lo tiene. Así es. Entonces, si Estados Unidos dice, güey, no puedes usar mi sistema en tu país, estás jodido porque casi todos los países lo usan. Sí, básicamente. Pero también, o sea, el bloqueo, por ejemplo, tiende también a ser más físico también. Sí, como el comercio. Es de meto mis buques militares alrededor de la isla para que nada entre. Que eso fue lo que hicieron en los años 60. Qué duro, güey. Y entonces eso sí es un bloqueo. Ajá. O sea,
no dejar que nada entre en la isla, ni que nada salga de la isla. Ahorita hay un embargo, o sea, no existen buques deteniendo todo lo que pasa. Deteniendo todo lo que pasa entre Cuba y otros países. Pero sí hay es como una especie de como de discriminación del sistema económico internacional. Ajá. O sea, porque muchas veces imponen sanciones a países que comercian con naciones que se caracterizan o que se denominan comunistas, socialistas. Ajá. Entonces, sí hay una... Además, por ejemplo, muchos productos estadounidenses no pueden entrar a la isla. O sea, es eso. O sea, como intentar... Que ya no tengan tanto ese embargo. Que tengan... o sea, intentar que tengan que estén de cierta forma aislados del sistema internacional. La lógica es para que también tiene mucho que ver con sanciones económicas, ¿no? Claro. La idea es como debilitar económicamente al país para que exista un descontento general en la población. Y hagan un golpe de estado. Y hagan un pues sí, golpe de estado, se rebelen o presionen al gobierno para que cambien su modelo político. Su modelo. Que eso se ha probado que no tiene ningún sentido. O sea, sanciones económicas y embargo no tiene sentido. No tiene sentido aplicarlo, porque finalmente lo único que hacen es afectar a la población. O sea, como pasa en Rusia, por ejemplo. Las sanciones económicas no hacen otra cosa más que afectar a la población. Pero el caso de Rusia es es particularmente admirable, yo creo. ¿No? O sea, yo creo que todos los embargos y bloqueos que han hecho estos güeyes, y su geografía privilegiada, los han orillado a encontrar tangentes muy creativas, güey. Sí, y también siento que se han beneficiado mucho de esta alianza económica militar con China. Sí. Porque China es un monstruo. Es un monstruo. Es gigantesco. O sea, la cantidad de comercio no dimensionamos. Wey, hay unos mapas, ¿no has visto? Sí. De, no sé, hace 10 años, los Estados Unidos, de que el primer socio comercial de un chorro de países. Entonces ves el mundo pintado de azul. Y ahorita el mundo está pintado de rojo. Güey, el doctor Alfredo Jalife, ¿lo conoces? No. El vato es maestro en la UNAM, estudió Relaciones Internacionales, tiene mucho contacto con Rusia, tiene fuentes de primera mano en todo, y el vato, pues lo considera el mejor analista político del mundo. Ajá. O sea, del mundo. Dale. ¿Cómo se llama, dices? Alfredo Jalife. Es mexicano. El vato dice que para el próximo año el 50% de las mercancías mundiales van a estar manufacturadas en China. Sí. ¿El 50%? Sí. Asuma. Él dijo, ¿tú tienes otros datos? ¿O? No tengo datos. ¿No tienes datos? No tengo una cifra. Bueno, es que él hace, creo que martes y jueves, da clases en vivo en YouTube. O sea, hora y media, 2 horas. Uh-huh. Y te explica todo con sus diapositivas, que sé qué. Y en una decía 50% de... Güey, qué perro. Sí, te recomiendo que lo sigas. El güey analiza todo. O sea, el conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos, China, Rusia. Sí. Mira. Y entonces sí, güey. O sea, China es un monstruo. O sea, sí. Le dicen la fábrica del mundo por algo. A ver, y ahí te va, güey. Es algo que hablé con un profesor mío, Flavio, que también tengo un capítulo con él. Ajá. El profesor me dijo, güey, que en el TEMEC nosotros tenemos una cláusula, que sí es cierto. Que decía que si nosotros, México, Estados Unidos o Canadá, quiere hacer comercio con un país que no se denomine demócrata, o sea, que tenga democracia en su modelo político, automáticamente se anula el tratado. No sé si, según yo, es con un país que no tenga economía de mercado. ¿Que no tenga qué? Economía de mercado. Es economía de mercado. Bueno, perdón. Yo la verdad no sé, pero no era si era de democracia o economía de mercado o que se alineen los intereses de Estados Unidos. Sí. Pero el güey es... Bueno, el pedo es que si no tenemos contacto con un país o una alianza que no tenga esas características, se anula. Ajá. Entonces, el ejemplo de China es que... O Rusia, es que nosotros no podemos tener tratado de libre comercio con ellos. Por lo mismo. Sí. ¿Qué opinas de eso, güey? Digo, ya hay varios acercamientos tanto de China como Rusia con México para invertir, para intercambio de tecnología. Pero pues así que tú digas una alianza no se puede hacer. Yo pienso que pues al final es una estrategia. O sea, al final es conveniente para Estados Unidos. O sea, la cláusula. O sea, claro. Probablemente para Canadá un poco también. Para México pues no es conveniente. O sea,
creo que México se podría beneficiar mucho de tener relaciones más estrechas con China. Uh-huh. El problema es que México es un tema complicado porque no nos decía una maestra que hay dos determinantes fundamentales de la política exterior mexicana. A ver. Es su historia y su cercanía con Estados Unidos. Entonces, México nunca va a poder separarse. Nunca va a poder, no tomar en cuenta a este socio comercial de Estados Unidos como Estados Unidos. Sí, tienes toda la razón. Necesita tener una relación positiva con Estados Unidos. Fíjate que ahorita haciendo la tesis, güey, que te contaba hace rato, estaba haciendo la tesis del nearshoring y la inversión, el futuro de la inversión, sí, la relocalización y la chingada, ¿no? Güey, te deprimes, güey. O sea, te das cuenta, yo investigando, dije, güey, pero ¿por qué? Qué extraño que México no invierte en desarrollo y investigación. Sí. O sea, qué extraño que México invierte mucho en manufactura. Y está raro también porque Sheinbaum es científica. Es científica. Pero es que no nos conviene. Hay en el TEMEC dice, güey, por ejemplo, y esta cláusula la hicieron para que nos beneficiara a los mexicanos y nos condenara a vivir así, güey. ¿Cómo era, güey? Creo que ya me acuerdo, güey, que para que... Es que no la quiero cagar, güey, pero voy a decir más o menos cómo era. Que para que nosotros podamos... los coches tienen que ser manufacturados y terminados en la región. Sí. Pero tú no puedes... Ahí está. Tú no puedes meterte al rollo tecnológico. No puedes meterte al rollo de chips, de microchips, de computadoras en los coches. Si tus obreros no ganan más de $13 la hora. Ok. O sea, si tus obreros ganan $13 la hora, menos que eso, no puedes meterte ahí porque el TEMEC dice que no. Ok. ¿En qué parte de México te pagan $13 la hora? ¿Cuántos son $13? Son como casi 300 pesos, ¿no? No, pues en ningún lado. En México es muy, muy poco común. Sí. Entonces, y esos son obreros. Y en Estados Unidos el salario mínimo aproximadamente son $13 la hora. Sí. Entonces ahí dices, güey, o sea, me estás diciendo que no puedo hacerlo, pagarle a mis obreros, ¿sabes? Sí. Es una cláusula que nos beneficia para la mano de obra, pero nos impide el desarrollo o la manufactura de tecnologías complicadas en los coches, güey. Sí. Sí, que... Y no vamos a llegar a ese punto. O sea, en ningún momento vamos a llegar a $300. Perdón, 300 pesos la hora. 300 pesos la hora. O sea, híjole, porque ahorita ¿cuánto está ganando un salario promedio? Son 300 al día, ¿no? Un obrero, son 8,000 pesos al mes. ¿Cuántos al día? Como 800. Son 2,000 pesos. Son 2,000 pesos al mes. 2, 4, 6, 8, 2,000 pesos. 2,000 pesos la semana. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Sí, como 320, 350. Al día. Al día, sí. O sea, y una jornada de 8 horas, pues 8 veces eso. ¿no? Y 48 horas semanales. ¿Sabes? Sí, no es posible. Y es lo que te digo. O sea, te pones a investigar ese tipo de cosas, güey. Y dices, güey, es que no. Sí, y es que también creo que Estados Unidos se beneficia hasta cierto punto de que México no esté desarrollado. No esté completamente desarrollado. Pues luego bromea el Manu con la cláusula secreta de... Sí, del Tratado de Bucareli. Del Tratado de Bucareli. A ver cómo está eso. ahorita que lo explico. Pero, o sea, a grosso modo... Estados Unidos está en la chingada, bro. No, pues, o sea, condena lo que no sea alineado a ellos. Sí. Y lo que esté alineado a ellos trata de tenerlo lo más jodido posible para sacar beneficio. Sí, que al final siento yo que no sé si soy un poco realista. A ver, dile. Mi visión, pero... ¿Qué es realismo, güey? El realismo en las relaciones internacionales tiene que ver con esta idea de que los estados van a buscar su propio beneficio. Ese es el realismo. Ajá. Okay. O sea, en términos muy generales. O sea, presupone que que los estados son inherentemente egoístas, que los estados buscan sacar el máximo provecho en sus relaciones, no importa los medios. Tiene mucho que ver con Maquiavelo, ¿no? Sí. Con la notita que puso Napoleón de... Sí, de que no importa el fin. El fin justifica los medios. Ajá. Entonces... Y entiende este tipo de relación como natural.
sea, no hace un juicio de valor. O sea, no dice está bien o está mal que sean así los estados, sino así son. Así son. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Ok, a ver, siendo realista. Siendo realista, pues es una superpotencia. O sea, Estados Unidos. O sea, para mí es complicado ver una potencia que no sea, que no tenga esos mecanismos. O sea, que no busque que no sea tan su ambicioso. beneficio Ajá. a costa de otras personas. Porque también China, aunque lo esconde un poco, también hace mucho de ese tipo de cosas. Sí, lo esconde, pero ahí te va, güey. El fin justifica los medios, pero China creo que sí se fija mucho en los medios. O sea, verdad. Ellos, güey, pues la franja y la ruta, Sí. La inversión en Latinoamérica y la inversión en África se me hace muy buen pedo, güey. Que obviamente tú sacas provecho de eso. Sí, no, y además, porque hice justo un trabajo de eso sobre Estados Unidos, sobre el sistema económico internacional establecido por Estados Unidos, que se establece pues al final de la Segunda Guerra Mundial con Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial, la ONU. Y entonces intentaba comparar cómo han ayudado a estas instituciones tradicionales, por así decirlo, como basadas en el modelo impulsado por Estados Unidos, frente a cómo se han beneficiado los países en desarrollo de las iniciativas que está teniendo China. O sea, compararlas, ¿no? Ver cómo les va a los países en desarrollo. Sí, claro. Entonces veíamos, por ejemplo, que los países en desarrollo, bajo el sistema liberal estadounidense, no tuvieron un gran desarrollo que digamos. Si no es que el poco desarrollo que lograron obtener por medio de, no sé, financiamiento, pues les quedó también mal, güey, por las altas tasas de interés y las condiciones del préstamo que tenían. Sí, porque justo una de las grandes críticas al sistema, a este sistema liberal, es que, bueno, te prestamos dinero, pero tienes que cambiar tus políticas. Tienes que... Pues México en los 80s, güey. Sí, justo. Y que entra el modelo neoliberal a México. Sí. Entonces es una de las grandes críticas y que al final terminaron pues no resolviendo nada. O sea, pocos países lograron desarrollo a partir del sistema liberal estadounidense. Y ya comparándolo con cómo China definitivamente parece, a mí me da la impresión, a partir de lo que yo he investigado, que sí han tenido un mayor desarrollo los países en desarrollo a partir de el modelo de las iniciativas chinas. Como el BRI, como los bancos, el Banco Asiático para el desarrollo. Ese pedo de que China... Bueno, continúa. Entonces, el problema es que encontré, porque intenté compararlo en la mayor amplitud de aspectos posibles. Sí. Te fuiste hasta el tuétano, güey. Intenté hacerlo, sí. Porque una de las grandes ventajas que han tenido los países en desarrollo es que muchos países estaban como vetados del sistema internacional porque no tienen capacidad de pago. O sea, entonces las instituciones como el FMI o el Banco Mundial no les prestan dinero porque no pueden pagar. Entonces, y entran como en este círculo, como diría ¿cómo se llama el güey? El de The End of Poverty. Jeffrey Sachs, como diría Jeffrey Sachs. ¿Círculo o qué? El círculo de la pobreza. Círculo de la pobreza. Un círculo en el que no pueden salir. O sea, porque no tienen dinero. Y no nada más dinero, tampoco recursos. No tienen recursos. Y además, como no tienen nada de eso, no pueden acceder a préstamos porque no pueden pagar. Sí, claro. China les ha dado préstamos. O sea, y les han dicho, mira, y otra de las ventajas es que sin condiciones. Y güey, aparte, deja tú eso, güey. La capacidad, digo, el capital intelectual que China les puede brindar, güey. Sí. Entonces, China ha invertido muy bien, siento yo. O sea, en países que nunca les habían prestado. Además, sin condiciones, lo que ha permitido a muchos países lograr este desarrollo. Sí. El problema es que ya hay varios casos. O sea, China lo hace todo
Bien. Con una. No, ya. No tan sesgado, ¿no? China lo hace todo con una manta negra encima. O sea, no existe la transparencia. Ah, ok. No existe nada pero de a ver, transparencia. A ver, China, transparencia te refieres a que China no comparte sus datos con organismos internacionales. Sí. Ok, sí. Okay, pero ellos reservan el derecho de compartir sus datos. Ajá. Sus datos no nada más como, no refiriéndome tanto a los internos, sino a los datos de sus relaciones con otros países. O sea, por ejemplo, ¿cuánto le prestaron a Nigeria? No es muy claro cuánto dinero. ¿Y en qué? ¿Y en qué? Claro que hay como flagship projects, que son como proyectos estrella, que sí los promocionan un chorro. Esta biblioteca en El Salvador. Ándale, ajá. Esos los promocionan un chorro, ¿no? Pero ya intentando meterte hacia cuánto dinero ha invertido en tal país. En general no se sabe muy bien cuánto dinero China ha invertido a nivel global. Se entiende que ahora ya supera lo que invierte a lo que invierte el G7. O sea, todos los países del G7 juntos invierten menos que China en internacional. Que el G7 es Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, creo. ¿Sí es Alemania o no? España, Japón. ¿España está en el G7? No, creo que no. Okay. No. ¿Corea del Sur? No. No sé, ya dijimos todos, ¿no? ¿Canadá? No. Probablemente está en el G7. Bueno, X, güey, esos güeyes. Ajá. China invierte mucho más que todos esos juntos. Sí. Pero son estimaciones. O sea, en realidad no se sabe exactamente cuánto dinero. ¿Qué opinas de eso, güey? Yo pienso... Si tú fueras China, si tú fueras un chino, güey. Si tú estuvieras ahí un chino, güey, viviendo aquí, güey. Y te dicen, güey, tu país hace esto, y no dice los datos. ¿Tú qué dices? Yo como chino diría a huevo. Ah, genial. Yo como chino diría a huevo. Pero yo como mexicano. Como cameruniano. Qué grande. Que China está invirtiendo en mi país y yo no sé cuánto. Yo diría, no está tan chido. Es que, güey, ponte a pensar, güey. Ahí te va. Ibrahim Traoré. Ajá. ¿Confías en él? ¿Quién no topó? Ibrahim Traoré, haz de cuenta que África ahorita está jodida. Ajá. La Unión Africana es una idea que se queda en la utopía por Estados Unidos y por tú sabes, güey, por Europa, por Francia. Ahorita viste que hubo un problema ahorita que sacaron a las minas, a las empresas francesas de estos países de África. Ajá. Bueno, pues casi todos esos movimientos fueron orquestados por Ibrahim Traoré. Ok. Él orquestó la rebelión contra Francia y ahorita tiene un proyecto de la Unión Africana. Pero ese güey ha empezado a tener mucha fe en los africanos. Sí. Tanto así que lo han intentado matar. Y los güeyes con los que llegan con dinero a decir, güey, hay que matarlo, le dicen a Ibrahim Traoré, güey, dijeron que te querían matar. Mira. Ajá. Y pues es que el güey tiene ahorita proyectos de un coche eléctrico africano, güey. Creo que ya lo desarrolló. Creo que sí lo he visto, ¿no? La güey que sale con una boina roja. Ajá. Ese vato. Ya sé quién, güey. Ese vato, güey. La neta no sé mucho. Es el estandarte africano ahorita, güey. Mira. Y sí vi lo de los carros eléctricos. Ajá. Sí. Y ahí te va. Yo creo que como cameruniano, si Ibrahim Traoré tiene contacto con mi país y veo que China invierte y no sé cuánto, yo confío en Ibrahim Traoré. A mí no me importaría mucho. Sabiendo también que nunca nos han prestado dinero. Y siempre han financiado golpes de Estado. Sí, definitivamente existe una opinión pública positiva, porque también también en la investigación intenté hacer eso. Ajá. Hay mucho resentimiento con las potencias occidentales en África. Es que si no mames. O sea, la gente tiende a tener mucha desconfianza en proyectos estadounidenses, proyectos franceses, porque además la historia colonial de África está de la verga. Güey, pues ¿no? Lo que sea Francia, güey. Sí. Y hace poco también. Entonces conocer que tú como argeliano, que Francia está invirtiendo en tu país, pues no te da mucha confianza. Burkina Fasense. Ajá. Okay. No sé cómo se dice. Tampoco, güey. Sí, o sea, no te dan confianza las potencias occidentales. No, pues no. Y China, al ser un país que hasta cierto punto también busca verse como un país en desarrollo. Sí.
la gente en África tiende a tener más apertura hacia ellos, como más, los ve mejor, porque es un país que era pobre como ellos. Bueno, de país en desarrollo. El país en desarrollo. Sí, bueno, se dicen sí, pues, pobres, serán pobres. Sí, son pobres. Ajá, son pobres. Y que además fue colonizado como ellos, ¿no? Exacto. Entonces lo ven con muchísima más. Y las civilizaciones africanas existen casi que igual que, bueno, no sé si tan antiguos que los chinos. Bueno, probablemente más. Sí, puede ser. Porque de ahí nació, creo que empezó la raza humana. ¿Dónde fue? Sí, en África. Fue en África, pero ¿qué parte de África? No estoy seguro. Sí, según yo fue como África del Este, un poco así. Probablemente. Sí. Sí, entonces siento yo que se identifican mucho más con China, y lo ven con mejores ojos. Pero desde el punto de vista de el problema con esta secrecía, con los datos, es que se da muy fácilmente la corrupción. Muy fácilmente. Es el gran problema. Por ejemplo, hay un caso, no recuerdo bien el lugar, pero hay un caso de una planta termoeléctrica en la que China estaba invirtiendo. O sea, China dijo, vamos a poner una planta termoeléctrica. No recuerdo bien qué país era, según yo era Asia del Sur. Y vamos a poner una planta termoeléctrica. El problema fue que después se dieron cuenta que los funcionarios de este país habían recibido sobornos de China, del Partido Comunista, para que fuera impulsada su planta, su propuesta, ¿no? Porque era como una, ¿cómo les llaman a estas? Una licitación. Una licitación. Y entonces gana la de China. China empieza a invertir en la planta, pero lo hace de una forma muy mala. O sea, no la infraestructura es pobre, o sea, cuesta muchísimo más de lo que debería. Le cuesta al gobierno muchísimo más de lo que debería. O sea, prácticas de corrupción básicas, ¿no? O sea, te cobro más dinero, pero te doy ahí dinero. Una rentilla. Okay. Y eso hizo que durante varios inviernos las personas de donde se puso la planta termoeléctrica no tuviera acceso a luz. No mames, güey. Y según yo murieran personas de frío. Entonces, por eso creo que es importante que exista cierta transparencia. Sí. Porque si no, este tipo de casos como de corrupción que tienen impactos en la vida de las personas también. Güey, y a ver, haciendo este análisis mundial, yo digo, ¿no? ¿Tú vivirías en México por el resto de tu vida? Yo viviría en México. Yo no sé si en San Luis, pero... En México. Pero en México. ¿Por qué? Es que te gustan las grandes ciudades. Me gustan las grandes ciudades. Ajá. Me gustan un chorro. Ciudad de México. Ciudad de México... Te encanta. La mejor ciudad del mundo, ¿no? Sí, claro. Güey, Ciudad de México yo creo que está en mi top 3 ciudades. Sí. Bueno, top 3. ¿Cuál es tu top 1? No sé si está, o sea, top 3 en desorden. ¿Cuáles son tus opciones? Ciudad de México, Londres. Londres es que tienes que ir a Londres. No he ido a Londres. Pero... Y la tercera todavía ando pensando en... Pero la gente no dicen que los londinenses son... Sí, todos los europeos dicen que Londres es a shithole. Es a shithole. Sí. Y yo decía, no mames, vato, ¿por qué? Es que es mierda, es una ciudad muy grande, y huele feo y la verga. Sí. Y pues uno de México, pues se siente en casa, güey. Sí, no, porque se sorprenden mucho los europeos el tamaño de las ciudades en México. Justo. O sea, nosotros, ¿crees que San Luis Potosí es una ciudad pequeña? Yo considero mediana. Sí, para un europeo es... Güey, tú le preguntas a un mexicano, alguien de la Ciudad de México, alguien de Monterrey, de Guadalajara, incluso de Guanajuato, Querétaro, güey, San Luis es pequeña, güey, San Luis es bien pequeña, ¿qué dices? Güey, te vas a Europa, güey, pues no son tan grandes las ciudades como piensas. No, la neta no. No, pues ahora que estoy viendo de irme de movilidad a Rennes, me acuerdo porque, bueno, vino Anouk, una chava que estuvo de intercambio de Francia. Y me da risa porque la ciudad Rennes es de 200,000 habitantes, más o menos. Sí. Y entonces llega aquí y dice, ¿qué pedos? Esta ciudad es gigantesca. ¿Cuántos habitantes tiene? Como 900,000, 800,000, ¿no? Y ya vive un pueblito que se llama Laño,
que no sé cuántos habitantes tenga, pero es todavía más pequeño que Rennes. No, debe tener 50,000. Ajá. Y le dice la ciudad del año, pero le digo, es un pueblito. O sea, sí, a veces pienso que San Luis es un rancho. Sí, exactamente. Ves que es un rancho. Sí. Monterrey dicen que es un rancho, güey, imagínate. Sí. Pero, güey, el pedo es ese, que, bueno, sería Londres, Ciudad de México y Viena, güey. Viena está infravalorado, diré yo. Mira, Viena. Budapest, creo que también. Budapest. Muy, muy bonitas ciudades. Pero sí que tú digas grandes urbes, Londres, Ciudad de México y el tercero está en disputa, güey. Está en disputa. ¿Cuáles pondrías ahí? Pues yo creo que sería... Tentativamente. Varsovia me gustó mucho, pero no estuve mucho tiempo. Entonces, ¿cuánto estuviste en Varsovia? Un día, güey. Ah, ok. Es que es como yo cada que viajaba me iba a Varsovia porque de ahí estaba... Ya. Entonces me iba un rato, paseaba por la ciudad y luego me iba, ¿sabes? Entonces, Madrid también está chido. Madrid pero no entra en mi top. ¿No entra en tu top? No. Madrid sí. ¿Por qué no? ¿Qué no te gustó de Madrid? Me lo vendieron de más, güey. Ya. Siempre escucho canciones. Sí, luego pasa con las ciudades europeas. Sí. ¿No? Que dicen, no, es que Madrid es romántico. O París. París. Y llegas y dices, güey. Sí. Y Londres, que todo el mundo dice, es un no, o sea, Londres casi, güey, no es tan romántico. Yo llegué y me sentí en casa, güey. Muy surreal, mucha gente, mucho arte. Sí. Órale. Muchos bares. Qué perro. Sí, entonces sí. Sí, y es que también, bueno, son ciudades también muy culturales Medellín, también. Diría. Medellín creo que sí está en el top 3. Ah, mira. Ese sí. Medellín. Sí, güey, pues es que Latinoamérica, ciudades latinoamericanas. No mames, son otro pedo. Son otro pedo. Me gustaría ir a Brasil. Dicen que Brasil es muy bonito. Sí. ¿A dónde? Pues no sé mucho, la neta, pero... A Brasilia. Un Sao Paulo, Brasilia. Río de Janeiro. Bien, güey. Dicen que Brasil es chido. Que Brasil también tiene un pedo ahorita. Esos fueron muy inteligentes, se diversificaron. Sí. Están en el G20 y en las BRICS. Y está teniendo un desarrollo muy grande. O sea, ya está superando a México, de hecho. Ya está superando a México. Creo que ya lo superó. Ya lo superó. Es la potencia número 1 de la región. ¿Qué opinas de eso, güey? Está mal, güey. Pues bueno, entonces te vas a ir México, güey. Debería ser México, güey. ¿Qué? Debería ser México. Yo también creo que debería ser México, pero... ¿Cómo van las cosas, güey? No. A ver, vamos a ver. Hay que apostar, hay que hacer una quinela, güey. Hay que poner aquí una quinela. Un año, güey. 2050, güey. Potencia está en el top 10 de las potencias mundiales sin pedos. México. Sí, obvio. ¿Tú crees? Obvio, sí. Top 10. Top 10, sí, claro. Yo creo que sí. Pero el problema aquí sería haciendo qué y cómo. Sí. Si está en el top 10 maquilando todavía. No, pues no. No mames, güey. ¿Sabes? Bueno, porque sí es un país muy exportador, pero pues por las maquilas también. Exportador, pero por el TEMEC a Estados Unidos. Sí. Si tú le quitas el TEMEC, estamos jodidos. No, y quitas empresas no mexicanas, no exportamos nada. ¿Cómo? O sea, casi son puras empresas. Exacto. Por ejemplo, Aleo, GM, Cummins. Sí. Todos esos güeyes exportan. Sí. Y lo peor es que lo cuentan como si fueran exportaciones mexicanas. Sí. O sea, es que hay muchas trampas, güey. Por ejemplo, está la trampa esta de los bienes intermedios. De las exportaciones secundarias. Haz de cuenta que están las terciarias, que son bienes básicos. Las primarias, que son bienes finales. Y las secundarias, que es donde más exporta China. Sí. O sea, China no exporta coches. O sea, sí exporta coches, pero lo que más exporta son los microchips. Es, no sé, por ejemplo, el gas licuado puede ser secundario, güey, porque ya tiene un proceso de gasolina. Claro. Y México considera la manufactura como secundaria, güey. No mames. Por eso está tan alta. Ya. Pero si te pones a pensar, es manufactura que no tiene capital intelectual y es de otras empresas, güey. Sí. Es una pinche trampota. No mames. Sí. Verga. Entonces, pues ahí. Pero está muy cabrón eso, ¿eh? Está muy duro, güey. Luego, ¿cómo se pueden manipular los datos, no? Ya sé, no. Sí. Y luego, hay tanta inversión en México, güey. El 90% de la inversión fue reinversión de utilidades. No mames. Te lo juro. O sea, no es nueva. No es nueva. Ahí están los datos, yo los tengo, investigué. Te lo juro, güey. Sí, pues tú eres... Estoy investigando eso, güey. Sí, entonces te pones a pensar y dices, ¿qué pedo, güey? Sí, está cabrón. Está muy cabrón. Pero bueno, pues... güey. Entonces yo creo que le vamos dando, güey, porque tenemos que grabar otro con el mano. Dale, pues. Me late. Y a ver, ¿quieres decir algo, güey? No, pues nada. Muchas gracias. Un consejo, güey. Un consejo, güey. Sí, un consejo. ¿Pero de qué, güey? Dame una temática, güey. De juegos de mesa. Un consejo de juegos de mesa. Ah, la verga, buena. De estrategia. En juegos de mesa. De estrategia en juegos de mesa.
piensen en su estrategia. Y bueno, creo que se puede extrapolar a la vida también. Fíjate que jugando juegos de mesa me he proyectado yo mismo y me he dado cuenta de que, güey, yo estoy pensando así en los juegos de mesa, pero yo pienso así en la vida real. Sí. Sí, está muy cabrón eso. Por eso me gustan, güey. Sí, muy duro, güey. Porque te permiten... Bueno, también eso ya está... Creo que tiene mucho también que ver con el mundo en el que vivimos. Sí. Pero también te da una sensación de que tus decisiones están teniendo impacto, güey. Sí. O sea, jugar un juego de mesa es como... Exacto, güey. Por fin, mis decisiones. Sí, güey. Y ahí es cuando de verdad te das cuenta que no eres un idiota, güey. Sí. Y lo que piensas y se hace, güey. Sí. ¿Sabes? Entonces, el consejo es... Piensa en una estrategia a largo plazo. O sea, en casi todos los juegos de mesa. Bueno, en juegos de mesa de gestión de recursos, de colocación de trabajadores. Sí. Necesitas pensar a largo plazo. A largo plazo. Y enfocarte en tu motor de producción. O sea, los que sepan de juegos de mesa van a entender. Y los que no, a la chingada. Los que no, ni modo. No, enfocarte en generar la suficiente capacidad productiva. Sí. Para que después te lance. Porque al principio empiezas despacito, güey. Sí, despacito. Vas haciendo. Y conforme vas construyendo ese motor, después todo va mucho más sencillo. ¿Te gusta el turista, güey? No, se te hace un juego básico. Está cagado, pero... ¿Sabes qué? Me pasa lo mismo con el 1. Me caga el 1. ¿Te caga el 1? Me caga el 1, güey. Neta. Sí. En cualquier situación. No, cuando estoy muy pedo me gusta. Está chido. Por eso me caga el 1 estando sobrio. Okay. Por eso digo que el 1 es para... No, es que también los juegos de mesa tienen sus momentos. Sus momentos, ¿no? Exacto. O sea, un 1 no lo vas a jugar después de jugar un... Bueno, sí. O sea, puede servir, ¿no? Ajá. Les llaman como juegos filler. O sea, como juegos de relleno. De relleno. Ajá, como cuando son tus compas en una carne asada y uno... Ándale. O te aventaste, o justo como decías, te aventaste un Warhammer. 5 horas de juego. Terminas cansado, güey. Sí. Y quieres seguir jugando, no te vas a aventar después un Twilight Struggle, güey. O sea, otras 4 horas. Sí. Entonces te echas un 1, güey, una media horita. Que sí hay raza que hace eso, güey. ¿Cómo? Hay raza que hace eso. Qué pedo, sí, ¿no? Sí, está muy cabrón. Pero, güey, ¿sabes qué te iba a decir? Eso que decías de los planes, de las estrategias. Güey, fíjate que... ¿Te acuerdas que te conté de un plan que hice de 1 año y medio, 2 años para mi movilidad? Ah, sí, ajá. Güey, pues yo pensé en eso. Mi estrategia, mi producción, mi distribución. Justo. Y hacerlo te trae mucha paz, güey. Y darte cuenta de decir, güey, quiero hacer esto el próximo mes. No seas tonto. Te va a tardar más tiempo. Claro. Piénsate en 1 año y lo logras con pasos. Sí, y ponerse expectativas realistas, ¿no? También. O sea, saber que no vas a conseguir todo mañana. O sea, exactamente. Necesitas una estrategia como China, güey. Como China que tiene su estrategia. Gran cierre. No, esos güeyes tienen planes hasta el 2100, yo 2100, creo. Sí. Ojalá lleguemos al 2100 para ver todo eso. Esperemos que sí. Sí, güey. Pues bueno, ese es tu plan, tu consejo. Es mi consejo. De estrategia a largo plazo. Ok. En la vida y en los juegos de mesa. Híjole, qué gran, güey. Bueno. Dejo tus redes si quieres o que te siga. Simón, @Javier_Rudy 03. En Instagram. Y ya, pues si no hay Javier Rodolfo en las redes sociales. A huevo. Simón. A huevo. Sabores. Sale, gracias.